¿Qué tal, amables profesoras y amables profesores? Nos da mucho gusto que vuelvan a sintonizar este canal. Y bueno, ya se avecinan las evaluaciones del segundo periodo de este ciclo escolar 2021. Y la pregunta que gira en el ambiente en estos días es cómo vamos a evaluar otra vez ese problema. ¿Cómo evaluar de una manera justa? O a veces puede ser injusta. Depende del cristal con que veamos esa pregunta. La evaluación es una actividad justa o puede ser una actividad injusta, depende quién lo analice. Desde la perspectiva de los padres de familia, un 5 es o significa que su hijo no sabe nada. Un 10 es que es lo máximo para ellos. Pero para el profesor o la profesora, ¿qué elementos debe de tomar en consideración para emitir un número? Un famoso número que estereotipa, que etiqueta, lamentablemente, así a sus alumnos. No de parte del profesor, sino la perspectiva de la sociedad lo ve así. Tienes 10, puro 10, eres lo máximo. Albert Einstein andando. Tienes 5 o no acreditas un ciclo escolar y eres una persona que no tiene la capacidad de aprender. Por eso es necesario analizar lo que es la evaluación. Y les decíamos, ya próximamente se avecina el periodo de evaluaciones. Aquí tenemos el calendario para que lo veamos. En el mes de marzo, aquí es la entrega de calificaciones, es el 23, 24, 25 y 26 de marzo. Es decir, ya pues la próxima semana ya estaremos en este mes y estarán los maestros, los profesores y las profesoras tratando de recopilar información para poder registrarla. Y aquí el 12 de marzo es el día de la descarga administrativa. Se supone precisamente para realizar el proceso de evaluación. Pero la pregunta obligada, ¿qué es la evaluación? ¿Y qué tipo de evaluación practicamos? Evidentemente ningún profesor, ninguna profesora lo hace de mala fe o con dolo. Aunque algunos padres de familia o alumnos consideran que esa calificación emitida por su profesor o profesora puede estar cargada de ciertos valores, de ciertos prejuicios, de ciertas tendencias. Hay unos que dicen, no, pues me trae de bajada el de matemáticas, o esa maestra le caigo gordo y de seguro me va a reprobar. O a la inversa, fulanito de tal es su consentido y por eso siempre saca 10. Eso es el argot, eso es los usos y costumbres o la interpretación que se le puede dar desde el punto de vista de la sociedad. Pero los profesionales de la educación, para nosotros, ¿qué es la evaluación? Rápidamente, evaluación es un proceso para obtener información que nosotros debemos de utilizar para mejorar nuestro trabajo, para mejorar nuestra práctica educativa, para promover el logro de los aprendizajes en nuestros alumnos. Es un proceso de la evaluación, pero para obtener información. Es lo que necesitamos para poder emitir un juicio. Y en este caso, aparte del juicio, nos piden las autoridades emitir un número, una calificación numérica para las estadísticas y ver el grado de avance o de la apropiación de los aprendizajes esperados. Bueno, entonces la evaluación es un tema muy interesante, digno de debate, de mucha discusión. Rápidamente, para no entrar en tanta discusión, la evaluación es un proceso donde el evaluador obtiene información y en el caso del sistema educativo esa información debe de servir o la utilizamos para mejorar nuestro trabajo, para mejorar nuestra práctica educativa, para promover y mejorar el logro de los aprendizajes de nuestros alumnos. Así de sencillo. Y hay muchos tipos de evaluación. Está la evaluación, las más importantes, la evaluación cualitativa y la evaluación cuantitativa. La cualitativa es el proceso para obtener información y poder emitir un juicio de valor con base en elementos con más cualidades, la observación, ver el grado de desempeño de los alumnos, tratar de observar, tratar de detectar a través de determinados instrumentos especializados cómo va avanzando. Y en el caso de la evaluación cuantitativa, pues es la aplicación de instrumentos objetivos para tratar de obtener información cuantificable, medible estadísticamente para poder tener una información mucho más precisa que la evaluación cualitativa. Y bueno, está la autoevaluación, la
coevaluación y la heteroevaluación. Y hay evaluación también diagnóstica, formativa y sumativa. Bueno, eso ya lo conocemos, ya no necesitamos platicar. Vamos a ver qué nos dice el acuerdo 2812-2020, porque ese es el instrumento jurídico o la normativa que debemos de tomar en cuenta para emitir este juicio de valor, esta evaluación que nos están pidiendo. Vamos a analizarlo rápidamente, el acuerdo. Aquí lo tenemos. Acuerdo 2612-20, por el que se establecen las orientaciones pedagógicas y los criterios para la evaluación del aprendizaje. Y bueno, considerando la situación del SARS-CoV-2, las autoridades decidieron emitir este acuerdo. Y bueno, dicen que se sustenta en el artículo 3º, donde dice que la educación es un derecho de todos los seres humanos, y en este caso de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Y bueno, han detectado, se puso en marcha el programa Aprende en Casa, ya vamos en el 2, y han detectado pues 3 niveles de comunicación entre los docentes y los alumnos y padres de familia. ¿Qué dijimos al inicio? Que la evaluación es un proceso para obtener información y después para poderla utilizar para mejorar nuestra práctica, nuestro trabajo y mejorar los aprendizajes. Pero vamos a ver qué cantidad de información obtenemos en estas circunstancias sui generis de la pandemia. Y han detectado 3 niveles de comunicación con los alumnos y padres de familia. La comunicación y participación sostenida de algunos alumnos. El segundo nivel es la comunicación intermitente o baja participación en actividades propuestas por el profesor o profesora. Es decir, hay alumnos que no se han podido comunicar de manera regular. Afortunadamente, algunos, que son pocos, tienen los medios electrónicos digitales para poder estar en contacto con sus maestros. Pero hay otros que de manera intermitente y por la situación. Y hay que entenderlo, porque hay que ser muy claros. Hay que entender el contexto en el que estamos trabajando. Y hay que entender sobre todo el contexto de los alumnos para no cometer una injusticia o no valorar de una manera incorrecta y que en vez de ayudar al alumno lo perjudiquemos o en vez de ayudarnos a nosotros nos autoengañemos. El tercer nivel es la comunicación prácticamente inexistente por diversas causas. Porque la mamá trabaja, porque a sus papás lo despiden del empleo, no tienen para un celular propio, no tienen internet, en fin. O el alumno está desanimado o se fue a vivir a otro lugar con otros familiares. En fin, hay mucha problemática en el contexto actual. Así es de que es otro nivel de prácticamente inexistente. Bueno, con base en esos 3 niveles, bueno, se dan ciertas orientaciones pedagógicas para tratar de ayudar al profesor y a la profesora a emitir este juicio o esta evaluación del segundo periodo. Y bueno, esto es muy importante, el contexto. Por eso dice la orientación número 1, dice dar prioridad a la función formativa de la evaluación. La información obtenida mediante la evaluación es la base para identificar y modificar aquellos aspectos del proceso que obstaculizan el logro de los propósitos educativos, y ello implica pasar a segundo término su papel en la asignación de calificaciones. O sea, hay que analizar el contexto. Hay que tratar de ser empáticos, comprensivos, sensibles a la situación que está viviendo el alumno y los padres de familia. Es lo que debemos de tomar en cuenta. Es la evaluación formativa más allá de la evaluación meramente numérica de asignar calificaciones. La segunda orientación pedagógica que da la Secretaría es indagar en diversas fuentes para obtener información sobre el aprendizaje y emplear estrategias complementarias. Lo que decíamos, es un proceso para obtener información. ¿Y de dónde lo vamos a obtener? Aquí nos sugieren 3 fuentes de información. Número 1. Debemos de tomar en cuenta la opinión de alumnas y los alumnos sobre sus propios aprendizajes, por supuesto. ¿Cómo ves? ¿Cómo vas avanzando, Pedrito? ¿Cómo vas avanzando Teresita o como se llame la alumna? Que participen ellos en emitir una opinión de cómo se sienten ellos, porque finalmente son los únicos que saben con precisión y a ciencia cierta cuánto han avanzado. Otra fuente de información es evidentemente las tareas y actividades sobre los aprendizajes esperados encargadas a los alumnos. ¿Sí? Esas actividades que están enviando a casa a través de medios electrónicos o digitales. ¿Cómo están recibiendo la información? Ya les decíamos que pocos se están comunicando permanentemente, otros de manera intermitente. Así es que hay que ver con qué tipo de información contamos para poder para emitir un juicio y una calificación. Y tercero, tomar en cuenta los saberes adquiridos durante el periodo de contingencia sanitaria, por supuesto. Hay aprendizajes que no están en la currícula o en el currículum y que los alumnos han ido aprendiendo. Por ejemplo, la higiene, la sana distancia, los protocolos de seguridad, cubrebocas, la alimentación, evitar estar en lugares, en fin. Ese tipo de aprendizajes que a lo mejor no están de manera implícita en los planes y programas, lo están aprendiendo debido a las condiciones y al contexto que están viviendo.
Y bueno, otra de las orientaciones pedagógicas es valorar los avances a partir de los puntos de partida de cada educando. Es decir, en tercero de primaria, en el segundo periodo deben de tener estos aprendizajes y estos y estos. No, hay que tomar en cuenta dónde se encontraban los alumnos al inicio de este ciclo, cómo los recibimos, cómo se encontraban. Y no hay que considerar que tienen que ir avanzando así al 100%. Por eso hay un marcado rezago educativo, sí, es una realidad. Pero tampoco vamos a medir exactamente las condiciones en que estamos como si no hubiera nada de pandemia. Entonces hay que ser conscientes de eso, tomar en cuenta el punto de partida. Y aquí lo dice, una evaluación justa, lo que decíamos, una evaluación justa toma como parámetro el punto de partida del alumno y del alumno antes de la intervención pedagógica. ¿De acuerdo? Cuarta orientación, considerar las condiciones específicas en las que se encuentra, en la que se envuelve cada educando en el periodo de contingencia. Lo que ya habíamos mencionado, el contexto. Hay que considerar la situación contextual en la que vive el alumno. Si está con el apoyo de sus papás, si está solo, si algún familiar falleció, si no tienen dinero para algún medio de comunicación, en fin, todo eso hay que considerarlo. Y la quinta orientación, asignar calificaciones solamente en los casos donde el maestro o la maestra cuenten con información suficiente. Claro, y ya lo dice aquí muy concreto. Si hay información, se emitirá una calificación numérica. Si no, se van a poner observaciones y ahorita las vamos a ver. Sexta orientación, utilizar la evaluación para mejorar el aprendizaje, lo que señalamos. La evaluación es un proceso para obtener información y tratar de mejorar el logro de los aprendizajes de nuestros alumnos. ¿Cómo estamos trabajando? Si nuestra intervención pedagógica o didáctica en esas condiciones ha tenido éxito, o qué debemos de cambiar para tratar de impactar o de motivar o de fortalecer o de apoyar a los alumnos para que logren sus aprendizajes. Para eso es el proceso de evaluación. Y bueno, vienen aquí los niveles de comunicación y cómo se va a evaluar. Ya asignar un número. Esto es lo que les interesa a los padres de familia. ¿Qué sacó, mijo? 5. No sabe nada. Sacó 10. Es lo máximo, mijo. Bien, vamos a ver. La evaluación será a cargo del docente frente a grupo, evidentemente. Y cuando haya comunicación y participación sostenida, ¿cómo se va a evaluar? Pues con base en el acuerdo 110319. Es decir, ahí sí van a poder emitir un juicio numérico, una calificación numérica del 5 al 10, si tienen la información adecuada, porque se están comunicando de manera permanente. Pero ¿qué pasa cuando no se comunican de manera permanente, si no hay una comunicación de participación intermitente? Bueno, ahí en el espacio donde dice observaciones y sugerencias, se le va a poner la leyenda de información insuficiente. En preescolar y en primaria y en secundaria, si se comunican de manera intermitente, no van a poner ninguna calificación numérica. En preescolar no se califica con números. Pero en primaria y secundaria se va a poner un guión medio, aquí dice guión medio, y no se va a poner calificación hasta que las condiciones cambien y podamos valorar de una manera más precisa a los alumnos. Y si el alumno nunca se ha comunicado por diversas causas, por el contexto que ya platicamos, en la columna de observaciones se va a poner sin información y no se va a asignar ninguna calificación. Se va a poner también un guión medio, aquí un guión medio, y no se va a poner ningún número. ¿Hasta cuándo se va a llenar ese espacio? Hasta que regresemos ya en clases presenciales y se pueda ya valorar al alumno o a la alumna de manera ya más precisa. Y bueno, en el artículo 9 establece que no se va a tomar en cuenta la asistencia. Evidentemente, pues no estamos en las aulas, aunque algunos docentes están pasando lista vía remota. Y bueno, las calificaciones, esto es muy importante, fíjense bien. Las calificaciones o valoraciones que se asignen, que se registren, serán preliminares. Las calificaciones definitivas se registrarán al final del ciclo. Es decir, se van a poder modificar. Es decir, como que dicen, es un borrador lo que vamos a hacer en este primero y segundo periodo. En el tercero se va a poder modificar, no bajar la calificación, superarla. Y bueno, para terminar, la comunicación de los resultados se puede hacer de manera virtual o de manera presencial, donde las condiciones lo permitan. ¿De acuerdo? ¿La evaluación es justa o injusta? Les pedimos a todos nuestros colegas, profesoras y profesores, que analicen con profundidad el contexto, la situación de cada alumno. Ya los conocen, ya han tenido la posibilidad de interactuar con los que tienen comunicación. Y los que no, si no los conocen, pues mejor no hay que emitir ningún juicio, ningún número, hasta que tengamos la información suficiente. Hay que evitar ser injustos, aunque tengamos buena fe. Si decimos, bueno, este niño me trajo 2 trabajos, le voy a poner 5. No estamos diciendo que pasen por pasar, que regalen calificación.
sino hay que tratar de tener los elementos más precisos para tratar de no cometer una acción injusta. Es decir, un proceso de evaluación injusto que afecte. De por sí están mal los alumnos y bueno, se les puede afectar emocionalmente porque hay padres de familia que toman muy a pecho el número que se les asigna en su calificación. Ojalá y que lo tomen en cuenta, colegas, profesoras y profesores, y lo hagamos lo mejor posible en este segundo periodo. ¿De acuerdo? Gracias por vernos, nos despedimos como siempre y les pedimos que se sigan suscribiendo y si hay comentarios aquí la dejan en la caja y nosotros nos comunicaremos con todos ustedes para darles respuesta, ¿ok? Bueno, a pesar de las condiciones sanitarias y de la contingencia que estamos viviendo, recuerden que la vida comienza a cada instante. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo video. Es muy fácil suscribirse a este canal. Solo ve el rectángulo rojo donde dice suscribirse, dale clic, después dale clic a la campanita y finalmente donde dice todas. Así recibirás todas las notificaciones de los videos del canal de Profesor Informado.